Vamos a tratar ahora un tema más práctico y más de actualidad, en el sentido inmediato del término. Les propongo el adelanto de un trabajo que preparé para la Semana Tomista de Buenos Aires, que será del 9 al 13, o sea, la semana que viene. Este trabajo va a ser expuesto ahí en la UCA el lunes. El título es Raíces gnóstico-idealistas del relativismo contemporáneo. En otra publicación nos hemos ocupado del carácter fuertemente idealista de la teología de Karl Rahner, teólogo de máximo influjo en nuestros días, junto con Hans Urs von Balthasar. Lo de Rahner está publicado por los famosos franciscanos de la Inmaculada, que hicieron un convenio sobre un congreso sobre Rahner en Florencia, y me invitaron y yo expuse. Está en italiano. Además, aquí una vez lo dije en castellano también. Lo mismo, algo sobre Balthasar. Entonces, Rahner es teólogo de máximo influjo en nuestros días, junto con Hans von Balthasar, en cuya teología diletante no es menos influyente el idealismo filosófico. Él mismo dijo que, comparado con Rahner, era un teólogo diletante, y el otro un teólogo profesional. Un importante pensador argentino, el padre Julio Membiel, poco después del Concilio Vaticano II, había advertido acerca de las connotaciones gnosticizantes del pensamiento del jesuita Rahner. Apelaba a la autoridad de Balthasar para detectar el peligro. No conocía, naturalmente, los textos posteriores de este autor, cuyo carácter idealista y gnóstico es más acentuado que el de su antiguo compañero de orden, es decir, que el de Rahner, a pesar de las protestas en sentido contrario. El artículo de Membiel está en el sitio de internet juliomembiel.org, y el título es Rahner, teólogo católico o gnóstico. Es interesante notar que ambos autores tuvieron una intensa relación intelectual con el futuro Papa Benedicto XVI. Por su parte, Joseph Ratzinger llama la atención, sin embargo, con gran lucidez y valentía, que le había de costar persistentes ataques hasta nuestros días, acerca de la perversidad del relativismo contemporáneo de raíz gnóstica e idealista. O sea, en eso Ratzinger fue muy claro, ya desde antes de ser prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, como veremos, y por eso fue fuertemente atacado hasta ahora. Analizaremos un extraordinario texto en el cual el futuro pontífice, y ya ex pontífice, advierte acerca de los peligros de la masonería en cuanto esencialmente dispositiva para este relativismo, y solidaria de la matriz gnóstico-idealista que constituye un elemento determinante de la situación de la cultura occidental contemporánea. Se trata del voto favorable del cardenal Ratzinger, todavía arzobispo de Múnich, en sintonía con el deseo de la Conferencia Episcopal Alemana acerca de la permanencia en el nuevo Código de Derecho Canónico, el publicado en 1983, de la excomunión late sententiae para los pertenecientes a la secta masónica, como tradicionalmente se la denominaba. El cardenal Ratzinger adhiere plenamente a las expresiones del cardenal Franjo Sepper,
entonces predecesor suyo en la guía de la Congregación de la Doctrina de la Fe, en cuya competencia entran los temas referidos a la masonería en la Iglesia Católica. Últimamente han excomulgado a un francés sacerdote que era masón y lo reconoció, pero no quiso dejar de serlo. Este prelado, irónicamente, afirma que dado que estamos en una época de ecumenismo, algunos pensaron que deberíamos hacerlo también con los masones. Esto dice el cardenal Sepper cuando interviene en esa votación. La Congregación de la Fe, subraya el mismo cardenal, que era el prefecto, concluyó que no se debía cambiar nada del canon del viejo Código de Derecho Canónico, el canon 2235. Y continuó advirtiendo que aquí debemos prestar mucha atención, porque hoy los masones no se ejercitan tanto como antes en hacer daño, dado que ya lo hicieron bastante y no tienen más que hacer. El matrimonio civil, el divorcio, el aborto son frutos masónicos, no solamente en Italia, dice Sepper, sino también en otras naciones. Naturalmente, el cardenal croato Sepper no imaginaba todo lo que había suceder en la Iglesia y en la sociedad civil hasta nuestros días. Por eso dijo que no tenían más daño que hacer, porque pensaba que ya habían hecho todo el daño. Pero en realidad la cosa siguió bastante. Asevera, es cosa de gran importancia, recordando que la Conferencia Episcopal Alemana llegó a la convicción de que el máximo peligro consiste en la alienación o alejamiento de la doctrina católica. Dice en latín, maximum periculum est in alienatione a doctrina católica. O sea, es un peligro para la fe, eso es lo principal en la secta masónica. Después está la parte operativa, todo lo que hacen políticamente, etc. Y de aquí proviene la famosa maquinación contra la Iglesia, machinatio contra ecclesiam, como se decía también en el código anterior, como algo derivado y secundario. O sea, la maquinación proviene de la deformación doctrinal, del ataque doctrinal. Ese alejamiento comporta relativismo absoluto, dice Sepper, relativismus absolutus. Aunque parezca una contradicción, y agregamos por nuestra cuenta, justamente porque lo es. O sea, es una contradicción el relativismo absoluto, pero justo porque es una contradicción está en la esencia del pensamiento masónico, que es fundamentalmente el pensamiento moderno dominante. Recordemos la filosofía dialéctica de Hegel, que por su parte tuvo contacto con los masones en su juventud. Antes se había acercado al catolicismo, probablemente se había convertido y después se desconvirtió cuando se fue a Frankfurt y tuvo contacto con los masones. Como decíamos, Ratzinger adhiere totalmente a las expresiones de Sepper cuando le toca votar a él y agrega con profundidad profética, transcribo el texto integral del original en latín al pie de la página de este artículo que será publicado. Agrega con profundidad profética que el deseo de la conferencia alemana de conservar la excomunión late sententiae no se refiere simplemente a la situación de Alemania, porque dentro de la comisión hacían maniobras para eliminar la excomunión, como de hecho sucedió. Entonces, una de las maniobras era decir, bueno, el estudio sistemático y serio que hicieron los alemanes vale para Alemania, pero no vale para otros masones, para los de Francia o los de América Latina o los ingleses o los norteamericanos o los del norte de Europa que están en connivencia con los protestantes. Como si en este país
es decir, en Alemania, fuese más peligrosa la masonería que en otras partes. En realidad, dice Ratzinger, son más amigables con la Iglesia en Alemania que, por ejemplo, en Francia. La Logia Nacional Francesa es muy laicista y atea. El voto de la conferencia tiene un peso especial, subraya Ratzinger, porque se realizó una investigación diligentísima y muy seria, basada sobre los contactos y el diálogo oficiales con los masones mismos, y fue apoyado sobre el trabajo de peritos muy calificados en el tema, los cuales manifestaron la estructura general vigente en todos lados, aún con diversidades, o sea, la estructura general de los masones en el mundo. Ratzinger afirma que a la esencia misma de la secta masónica, aunque con diferencias, pertenece el relativismo según un doble significado. A, relativismo entre lo verdadero y lo falso. B, relativismo entre el bien y el mal. Cuando Ratzinger, después Papa Benedicto XVI, habla del relativismo en sus textos magisteriales, como fondo hay que leer esto, la masonería. Como veremos después, por eso fue atacado duramente durante todo su pontificado, de muchas maneras. O sea, relativismo no es solamente la filosofía moderna, la concepción cultural moderna. En Ratzinger quiere decir masonería. El primer relativismo presenta una marcada conexión con las corrientes dominantes de la filosofía moderna. Aquí se trata del relativismo gnosiológico. De hecho, yo entiendo la cuestión porque tuve que luchar fortísimamente en la Universidad Católica Argentina por la cátedra de gnosiología, que es especialmente ambicionada, porque se trata ahí de la cuestión crucial de la modernidad, el conocimiento. El primer relativismo, entonces, presenta una marcada conexión con las corrientes dominantes de la filosofía moderna en los dos aspectos esenciales que lo constituyen, los cuales corresponden a las filosofías de Kant y Hegel respectivamente, conservando su orden de derivación histórica. Hegel deriva de Kant, aunque refuta a Kant dialécticamente. Estas dos corrientes principales continúan influyendo hasta nuestros días, fragmentándose y combinándose de diferentes maneras en todo tipo de filosofías y luego de teologías, especialmente las de matriz modernista y neomodernista. Es decir, el fondo, el núcleo de la modernidad es Kant y Hegel. La posmodernidad deriva de esta modernidad, dialécticamente. Ya la disolución de la modernidad está implícita en la modernidad. Podríamos decir sintéticamente que en el fondo popular de la cultura contemporánea sigue dominando Kant. La cultura contemporánea, por más que sea posmoderna, es iluminista en su aspecto superficial. La gente es iluminista. El iluminismo, que en el siglo XVIII era una cuestión de élite, ahora es popular. Y el fondo de este iluminismo está representado principalmente por la formulación kantiana, es decir, la negación de la metafísica como capacidad de conocer la esencia y sobre todo lo que está más allá de la materia, de conocer las causas, de conocer a Dios. Y formalismo moral que excluye el conocimiento de la esencia del hombre y por tanto de la correspondencia de las operaciones humanas con esta esencia. El imperativo categórico, que está en la base de toda la legislación contemporánea, que se ha transferido de modo directo al orden jurídico.
y que de esta manera constituye el núcleo de la política y de la acción cultural del Estado en la época contemporánea. La acción cultural del Estado hoy es fundamentalmente destructiva porque corresponde a una aplicación del imperativo categórico, que es formalista. O sea, elimina cualquier tipo de consideración metafísica y esencial, como el mal en sí. Para estos el mal absoluto es tener una doctrina cierta y obrar de acuerdo con esta doctrina. Y el bien es relativo, o sea, considerar la vida humana, las operaciones, el orden político, etcétera, como esencialmente mutable y relativo. Ahora, ¿y el iluminismo moderno contemporáneo en qué consistiría? Bueno, el iluminismo es fundamentalmente superficialidad. O sea, es pensar que el hombre puede dominar todo con su razón, con las luces de su razón. Le Lumière, la manzana de las luces, todo eso, es la enciclopedia. O sea, reducir la vida a lo dominable, a lo empírico. Ahora, Kant es más iluminista que los autores posteriores, que el mismo Hegel, que desprecia el iluminismo como superficial. Ahora, Kant tiene otra componente que es contraria al iluminismo, que es más bien una laicización de la cultura católica. La otra componente es la oscuridad protestante, el fideísmo irracionalista. Para Kant el hombre está dividido en estos dos aspectos, pero el aspecto iluminista debe prevalecer sobre el otro. O sea, la razón debe regular la vida humana reducida a meros apetitos. O sea, la subjetividad para Kant, lo que constituye al individuo es algo en el fondo malo. Según él, en la religión dentro de los límites de la mera razón, el hombre es malo por naturaleza. Que el hombre es malo por naturaleza significa simplemente que tiene un cuerpo y que cada uno es subjetivo porque tiene un cuerpo, y que los deseos que surgen de la corporeidad son contrarios a la razón, que es universal, y que para ser universal debe ser formalista, porque si no es formalista recae en el subjetivismo y la vida universal, que es la vida política, es imposible. Si cada uno piensa que es cierto lo que él concibe, la vida humana se vuelve caótica, porque cada uno piensa de manera diferente, según sus propias tendencias. O sea, el deseo de la felicidad es un deseo malo para Kant. Es un deseo malo porque es subjetivista, es personalista. Y la persona en Kant es simplemente el individuo radicado en la materialidad. La razón es universal, y a priori. Y es lo único que une a los hombres. Pero para unirlos debe eliminar lo subjetivo, y eso significa eliminar toda pretensión de conocimiento cierto. Por lo tanto, la vida debe regularse prácticamente según reglas formales. Y la regla de las reglas es el imperativo categórico. Esto se transporta al orden especulativo. La crítica de la razón pura es una reformulación del conocimiento a partir de esta base, de la necesidad política de la convivencia entre los hombres, que él formula en su obra La paz perpetua. Para que haya paz perpetua hay que eliminar la fuente de los conflictos. La fuente de los conflictos es la metafísica, incluyendo en la metafísica la religión, todas las religiones. Bueno, esto por supuesto en el siglo XVIII está formulado también de otras maneras. Por otros autores, también en el ámbito de la cultura alemana, etcétera. En Inglaterra, que es justamente cuando surgía la masonería. Y después esto se transfiere a su modo a Estados Unidos y
y América Latina a través de España, porque la masonería entró en América hispánica a través de España directamente, no después, ya antes de la independencia. Estaba presente en España. Y esto se fue gestando anteriormente con la expulsión de los jesuitas, etcétera. Hay una fortísima componente política en estos procesos, que interactúa con la filosófica. A su vez, la componente política tiene raíces teológicas. Pero retornemos al texto. Ratzinger afirma que a la esencia misma de la secta masónica pertenece el relativismo, doble relativismo entre lo verdadero y lo falso, entre lo bueno y lo malo. El segundo deriva del primero, que es el más importante y el que ataca directamente a la Iglesia Católica. El primer relativismo presenta una marcada conexión con las corrientes dominantes de la filosofía moderna, Kant, Hegel. Estas dos corrientes continúan influyendo hasta nuestros días, fragmentándose y combinándose en todo tipo de filosofías. Esa es la explosión filosófica y cultural de la posmodernidad. Como decía esta mañana, Monseñor no estaba, con la renuncia de Benedicto, y justamente por las razones que está indicando aquí el mismo Ratzinger, hemos entrado en cierta manera en la posmodernidad católica. Estas dos corrientes se combinan. Efectivamente, según Ratzinger, los masones piensan que la verdad es inaccesible al hombre, cita de Ratzinger, y que así, en sentido dialéctico, todas las afirmaciones parecen ser mutuamente complementarias. Según ellos, nada puede ser definido simplemente como verdadero. Nada puede ser definido simplemente como verdadero. Omnes afirmaciones sensu dialectico ad se invicem complementarias es evidentur, nil simpliciter ut verum defendi potest secundum meus. Así, con mucha precisión, describe Ratzinger el aspecto más importante de la ideología masónica. ¿Puedes traducir para el Sí, es lo que estaba aquí en el texto. La verdad es inaccesible al hombre, y así, en sentido dialéctico, todas las afirmaciones parecen ser mutuamente complementarias. Según ellos, nada puede ser definido simplemente como verdadero. Por eso decía esta mañana que para desentrañar la maraña cultural en la que nos encontramos no es suficiente conocer la verdadera filosofía y teología, es necesario conocer la filosofía moderna, y especialmente las teorías del conocimiento, porque es a este nivel donde se enganchan todos los elementos constitutivos de la modernidad y de la posmodernidad en la cual nos encontramos. El segundo relativismo deriva del primero, más peligroso y radical. O sea, el relativismo gnosiológico es más peligroso y radical que el moral, que el relativismo moral. Por eso no es una buena estrategia centrar todas las preocupaciones y la defensa en el ámbito moral si no se va a la raíz, que es gnosiológica y metafísica. Se trata en este caso, el segundo relativismo, del relativismo entre bien y mal.
Ahora, ¿qué quiere decir aquí mal? Dice Ratzinger, mal en el significado del poeta Goethe. Cito al padre Paolo Ciano, franciscano de la Inmaculada, en un artículo titulado Masonerie, Masoni e cultura della morte en la revista Immaculata Mediatrix, rivista internazionale di teologia mariana del 2007. Dice así Ciano: respecto del Mefistófeles goetiano, el entonces cardenal Ratzinger escribía en un libro, el libro se llama Fede, Verità, Tolleranza. Tolerancia es una palabra típicamente masónica. Fede, Verità, Tolleranza, il cristianesimo e le religioni del mondo, edizioni Cantagalli, Siena 2005. Dice así Ratzinger, citado por Ciano: el mal no es para nada, como pensaba Goethe, como pensaba Hegel, y Goethe quiere mostrarnos en el Fausto, una parte del todo del cual necesitamos, sino la destrucción del ser. No se lo puede representar como hace el Mefistófeles en el Fausto con las palabras: yo soy una parte de la fuerza que perennemente quiere el mal y perennemente crea el bien. El bien necesitaría el mal, y el mal no sería para nada solamente mal, sino justamente una parte necesaria de la dialéctica del mundo. En el fondo del relativismo moral entre bien y mal está que el mal es necesario. Hay una justificación del mal, porque es parte de la totalidad. Como todas las afirmaciones en el orden del conocimiento son complementarias entre sí, aunque sean contradictorias. Por eso no hay nada absolutamente verdadero y nada absolutamente falso. Según los masones, continúa Ratzinger, es parte de aquella virtud que tal vez quiere el mal, pero alcanza el bien de nuevo de modo complementario. Dice literalmente Ratzinger, el bien y el mal se relacionan entre sí de modo relativo. Bonum et malum relative inter se aventur. El peligro más grande de este relativismo masónico es que se combina muy fácil y consonantemente con la mentalidad actual, y es presupuesto como algo cierto e indudable en la conciencia occidental. O sea, está absolutamente asumido por la cultura general que el relativismo es necesario y es bueno. El relativismo masónico se combina perfectamente por dos motivos. Primero, porque la masonería influyó sobre la cultura occidental de muchas maneras. Y segundo, porque en aquellos aspectos en los que no influyó, la cultura occidental desciende de las mismas raíces que el relativismo masónico. Repito, esto es una esquematización, porque no existe la cultura occidental como tal, existe la convivencia de muchas culturas, ¿no? Entre las cuales está la nuestra. Si nuestra fe es vista bajo esta luz, en una primera apariencia parece que continúa sin cambios, dice Ratzinger, pero en realidad muere en su raíz, la cual es la fe en la verdad, fides veritatis, la raíz de nuestra fe es ser fe en la verdad. Entonces, si se ataca a la verdad, muere la fe. Entonces, pareciera que adaptándonos a la cultura occidental moderna, que se combina con la masónica, la fe permanece, y por tanto la iglesia, la religión, el culto, la Eucaristía, pero en realidad muere en su raíz, dice Ratzinger. Está muerta.
Lo que aparece es la cáscara, que es lo que dice Hegel en la fenomenología del espíritu. O sea, ¿qué es la fenomenología del espíritu? Son una especie de ejercicios ignacianos para transformar la mentalidad. O sea, uno vive en la superficialidad, dice Hegel, que es el iluminismo vulgar, según el cual cree que hay cosas verdaderas, falsas, que está el bien, que está el mal. Hace juicios, hasta que se le transforma la mente, se le confunde todo y se da cuenta de que lo que antes pensaba como verdadero en realidad es falso, y que lo falso es verdadero, y que lo bueno es malo y lo malo es bueno, y que todo es engaño. Eso dice en la fenomenología. Y solo ahí se accede al camino que conduce al saber absoluto. Y que todo es engaño significa todo es apariencia o fenómeno. De ahí el título, Fenomenología del Espíritu. Ahora, hacer eso es una experiencia. Por eso el subtítulo de la Fenomenología del Espíritu es La ciencia de la experiencia de la conciencia. Este de la fenomenología es un camino experimental. Hay que hacer la experiencia de cambiar. Y cambiar quiere decir que todo lo que aparece configurado culturalmente en las distintas épocas es solo apariencia, justamente, de algo que está en el fondo. Y lo que está en el fondo es lo absoluto. Pero lo absoluto es relativo, porque en el fondo está la idea absoluta, y la idea absoluta es dialéctica. Es la negación. Lo negativo es el motor de la dialéctica, dice Hegel. Pero la negación es la negación de la afirmación. Y en el fondo es la negación del ser y es la negación de Dios. Entonces, cuando se entra en este relativismo, todo se convierte en apariencia, y la misma religión es apariencia. La cultura es apariencia. Y como decía hace un momento, entramos ya en la posmodernidad en que incluso la religión es apariencia. La religión es lo que aparece, lo que está afuera. No solamente lo que aparece sensiblemente, sino lo que aparece subjetivamente. Lo que aparece subjetivamente es el ser mismo, es la realidad misma. El peligro más grande de este relativismo masónico es que se combina muy fácil y consonantemente con la mentalidad actual y es presupuesto como algo cierto e indudable en la conciencia occidental. Y dice Ratzinger literalmente, y serpentea sin duda también entre los católicos. Et sine dubio etiam apud católicos crassatur. Si nuestra fe es vista bajo esta luz, en una primera apariencia parece que continúa sin cambios, pero en realidad muere en su raíz, la cual es la fe de la verdad, fides veritatis. Porque solamente así todo es mutable, porque se puede nombrar de la misma manera como verdadero o como falso. Ratzinger cita a Tertuliano, según el cual la fe cambia desde lo que es la verdad a pura costumbre. O sea, en el relativismo la fe, en vez de ser fe en la verdad, es costumbre, es modo de obrar, es praxis. Monseñor hablará del americanismo. El americanismo es praxis, es la primacía de la praxis, acción externa y consiguientemente naturalismo. No hay lugar para lo sobrenatural, porque lo sobrenatural es realidad divina y la realidad de Dios es inmaterial, no se ve. Y la acción de Dios es inmaterial. Para el futuro Benedicto XVI, el relativismo masónico alimenta desde sus fundamentos la crisis de nuestro tiempo, también en el aspecto moral.
y concluye: según mi opinión, este relativismo pertenece al núcleo de toda nuestra crisis. Ratzinger, esto es de 1983, es muy realista. Hay una crisis y es profunda, es de toda la cultura occidental. Secundum meam sententiam hic relativismus ab nucleum totius nostre criseos pertinet. El joven cardenal afirmaba, cito literalmente: en esta consonancia entre los principios masónicos y los elementos de la conciencia moderna que intentan destruir la fe, yo entreveo el peligro extraordinario de la secta masónica, que se asocia con otros peligros. In ac consonantia inter principia masonica et elementa ea conscientiae moderne quae fidem destruere conantur, ego video periculum illud extraordinarium secte masonicae quae eam incomparabile facit cum malis periculis. Es incomparable el peligro de la masonería con otros peligros, dice Ratzinger, representando a todos los obispos alemanes de esa época. Y hace necesario el canon especial referido a la masonería en el nuevo Código de Derecho Canónico, o al menos definir en él a los masones como peligrosos. O sea, Ratzinger quería que los nombre. Ratzinger no cae en el engaño de equiparar el peligro del comunismo al de la masonería. O sea, como les decía, en esa comisión pareciera que han hecho una maniobra, y la maniobra consistía en decir, bueno, los masones son peligrosos, pero los comunistas son peligrosos. Entonces, si tenemos que nombrar a los masones, también deberíamos nombrar a los comunistas. Pero si hay que nombrar a todos los peligros, mejor no nombrar ninguno. Y de hecho no nombramos a ninguno. Sí, claro, sí, después me refiero, sí. Pero en el código no está el nombre. En realidad el peligro de la masonería es mucho más grave que el del comunismo. De hecho, el comunismo pasó, fundamentalmente. Y la masonería no pasó, más aún parece que florece. Este peligro es mucho más grave. Por eso no se presta al juego de discutir acerca de la eventual inclusión del comunismo en el código, para después terminar por no nombrar ni el peligro comunista ni el masónico, como de hecho sucedió. Es algo semejante a la operación realizada actualmente a través de los medios de comunicación, por los cuales se intenta hacer creer que los graves males de la Iglesia contemporánea son la corrupción de la curia romana, el gobierno del IOR o Banco del Vaticano, los pedófilos, la lobby homosexual, la carrera eclesiástica, etc. Cuando el verdadero peligro es la gravísima crisis doctrinal y por consiguiente espiritual, dependiente fundamentalmente de los defectos estructurales de la filosofía, la teología y la educación, sobre todo universitaria en el ámbito de la Iglesia, que influyen profundamente sobre la debilidad de los pastores, incluyendo papa, obispos y sacerdotes. Entonces, el peligro está ahí. Esto no lo dice Ratzinger, lo digo yo, después de Ratzinger. Y es muy interesante notar la analogía entre la operación en ese momento respecto de la inclusión de los masones en el código y de lo que hacen ahora. Porque los métodos de la masonería son siempre los mismos. Yo lo experimenté en dos continentes, en Europa y en América. Trabajé durante 30 años en las universidades y hacen siempre lo mismo. Después de un tiempo uno ya tiene práctica.
Es aquí donde es principalmente activa y peligrosa la masonería, tanto más cuanto más actúa con disimulo, es decir, en el ámbito doctrinal. Porque ahí se ataca la esencia del orden sagrado, como decíamos hoy. El carácter está en la inteligencia, donde está la fe. Y es disposición instrumental que se refiere en primer lugar a la fe. Y por eso la masonería, atacando la capacidad humana de conocer la verdad, ataca en primer lugar el sacerdocio y debilita a los pastores. Entiende la masonería que disgregar la unidad doctrinal católica significa hacer perder a la Iglesia, o más bien a sus miembros, comunidades e instituciones, la obra de la verdad, como lo describe el Nuevo Testamento. Tercera carta de Juan, el cristianismo, seguir a Cristo es la obra de la verdad. La secta masónica obra directamente, actúa por medio de la simulación, la ambigüedad, la calumnia y la siembra de cizaña divisiva de los buenos. Basta observar el diario La Nación y otros diarios, el ataque sistemático que hicieron a Benedicto, hasta que renunció Benedicto. Y aún ahora lo siguen atacando. La BBC de Londres ordenó que no se nombrara como el Papa Benedicto, sino como el Papa Ratzinger. Y ningún programa podía nombrarlo en la BBC de Londres como el Papa Benedicto, sino el Papa Ratzinger. Ahora, en La Nación es muy claro eso. Ahora los artículos son de otro tenor, pero estaba todo sistemáticamente pergeniado. Y la esencia de los artículos es mostrar división en la Iglesia. División entre los obispos, división en doctrina, grave división en el Vaticano, grave división en la curia, en el episcopado, etcétera. Es la esencia de la línea. Bueno, siempre fue cercana al laicismo, digamos. Históricamente es un laicismo que ha tenido muchos contactos, ¿no? Bueno, ahora lo que La Nación es una mezcla, porque también hay católicos que dirigen, católicos un poco liberales, que cuando se trata de hacer algún artículo sobre el aborto hablan bien, hacen buenos editoriales, y después al mismo tiempo en los artículos cotidianos la ideología es opuesta. Lo cual termina siempre por favorecer la mala ideología, es decir, la ideología masónica, o relativista o modernista, porque no se puede ser católico liberal, o sea, en el fondo. Ser católico liberal es al menos ser ingenuo contra el precepto evangélico de detectar el mal, como decíamos antes, y esto simplemente es defeccionar de la fe implícitamente. Porque la fe es incompatible con el error y con la mentira. Pareciera que se le hicieron pagar a Ratzinger, de muchas maneras. Pero aparte de esto,
Hay otros signos de estas operaciones masónicas en las instituciones católicas, aparece a través de la calumnia, la mentira, la ambigüedad, que tiene connotaciones prácticas también. Hay que aprender a detectar eso, porque es sistemático. Usted hablaba de cómo se ha infiltrado, por ejemplo, la palabra taller que se usa mucho en nosotros. Sí, bueno, La tolerancia, sí, todo. Por ejemplo, en la Universidad Católica Argentina reemplazaron las cátedras de filosofía por talleres de filosofía, en que los alumnos discuten, que no saben nada, por supuesto, pero de esa discusión debería salir quién sabe qué. Sí, taller tiene que ver con trabajo, porque los masones son trabajadores. Supuestamente eran los constructores de catedrales, ¿no? Pero otro aspecto según el cual obra la masonería es la multiplicación de las reglas, porque la multiplicación de las reglas requiere reglas de reglas, y las reglas de reglas llevan a lo que decíamos en Kant, el imperativo categórico, o sea que el fondo de todo es el formalismo, y el formalismo es incompatible con la verdad. Eso se nota en todos los ámbitos, empezando por el jurídico, pero también en el ámbito educativo. En las instituciones católicas se cae fácilmente en esa trampa, por la ambición de adecuarse a los criterios dominantes y modernos y actuales. Se cae fácilmente en la multiplicación de reglas formales que anulan toda vida intelectual y consiguientemente toda vida de fe. No se puede subsistir en ese formalismo, es imposible, ahoga todo. Subsisten los que se adecuan a esas reglas, son funcionales a las reglas y trepan gracias a las reglas, utilizadas de una manera ambigua. Porque, como sucede en el derecho general, cuando las leyes se multiplican indefinidamente, son imposibles de cumplir porque empiezan a ser incluso contradictorias, es necesario interpretarlas de una manera que no corresponde a la ley, a lo que dice la regla. Y así se crea una duplicidad que es muy frecuente en las instituciones católicas. O sea, hay un derecho escrito y un derecho consuetudinario que es el que vale. Y a través de ese derecho consuetudinario se gobierna. Y se controla y se toma el poder. Esto está científicamente organizado. Lo que pasa es que para desentrañarlo hay que conocer muy bien la filosofía moderna. Entonces obran dividiendo, calumniando, dividiendo los buenos entre sí, ponen unos contra otros, se ejercitan mucho en dividir a los sacerdotes, los masones. Lo hacen sistemáticamente. Todas estas obras son el sello del padre de la mentira. También multiplican las reglas en todo ámbito. Obran también indirectamente a través de dóciles e inconscientes testaferros, mercenarios. O sea, en todas las instituciones hay mercenarios. Obran por la paga, que no solo es monetaria, es en términos de fama, de prestigio, de poder, de falsa amistad, de pertenencia a un club selecto.
Y muchos van entrando en esta esclavitud por su ambición y no pueden salir después. Deben hacer lo que les dicen. Deben ser obedientes. Estos, por supuesto, habrán de responder y pagar caro precio por su ignorancia afectada. No quieren saber qué está detrás de eso. Pero lo más importante, por su alcance universal, es la acción cultural. Por eso cobra singular relevancia lo que diremos en el segundo punto de este estudio acerca de la connivencia más o menos explícita entre cierto tipo de teología basada sobre los presupuestos gnóstico-idealistas de la filosofía moderna y la cultura masónica, lo cual es mucho más importante que la pertenencia o no de filósofos, teólogos, autoridades académicas o eclesiásticas a la masonería. O sea, influye mucho más la conexión entre los principios masónicos y la teología y la filosofía que el hecho de que algunos individuos, algún obispo, algún sacerdote, algún rector de la Universidad Católica pertenezcan a la masonería. Porque el otro influjo es mucho más amplio. Sobre el aspecto espiritual de la filosofía moderna dominante, remito a un estudio mío publicado este año en la Revista Católica de Francia, Contribución a un análisis filosófico espiritual de la modernité. Bueno, ahí expongo el significado espiritual de la filosofía moderna, que se combina con la praxis masónica y con la teología contemporánea, influida por el idealismo. El segundo punto, tratado por el cardenal Ratzinger, es de fundamental importancia. Se trata de una breve esquematización del sistema doctrinal de fondo de la secta masónica, que no puede resolverse sino en la referencia a sus aspectos pseudomísticos y por lo tanto gnósticos o neognósticos. El cardenal Ratzinger toca brevísimamente los puntos centrales que deben considerarse para analizar la esencia del peligro masónico. El sistema de los símbolos masónicos, afirma, es profundamente contrario a los sacramentos de la Iglesia. En efecto, atravesando la muerte simbólica, de algún modo los imita. O sea, los ritos masónicos son imitación de los sacramentos. Especialmente agregamos, se da esto respecto del bautismo, la Eucaristía y el sacerdocio. O sea, la masonería es una imitación de estos tres sacramentos: del bautismo, iniciación, de la Eucaristía en todo el culto y del sacerdocio en el aspecto jerárquico subordinacionista que dijimos anteriormente. O sea, en la masonería es esencial la jerarquía. Pero es esa jerarquía meramente humana, en la cual desapareció lo divino y por lo tanto la imagen de la Trinidad. Y ese aspecto es especialmente peligroso para el sacerdocio y para las instituciones católicas y para la organización católica de la Iglesia. El remedo de estos sacramentos se alimenta de una especie de misterio pascual invertido. O sea, para nosotros el pasar por la pasión de Cristo para llegar a la resurrección, y la resurrección para llegar a la vida eterna. Bueno, en la masonería todo se dirige a la muerte, es ser para la muerte, como dice también Heidegger. Y en esto se combina fácilmente con el protestantismo, que pone todo el centro del cristianismo en la muerte de Cristo, no en la pasión, como decimos los católicos.
Cristo nos salva como hombre que está vivo y sufre con caridad por nosotros, para resucitar. El futuro Benedicto XVI señala también que en la masonería hay 33 grados, de los cuales están abiertos a un cierto diálogo, como el que tuvo la Conferencia Episcopal Alemana, solamente los más bajos, y que solo de estos tenemos algún conocimiento, dado que los otros 30 grados están custodiados por un secreto severísimo. No sabemos qué se contiene en estos grados superiores. Pero lo que se conoció en los primeros 3 grados es absolutamente incompatible con la fe. Ya en los primeros 3 grados es absolutamente incompatible con la fe y los sacramentos de la Iglesia. Penitus incompatibilia con fide et sacramenta. Por todos estos motivos, le parece al cardenal Ratzinger que el voto del dominico Gómez, miembro de la comisión, quien optaba por no continuar la excomunión late sentencia de los masones en el nuevo código, ha sido hecho superficialmente y sin atender a la gravedad de la cuestión en juego y a sus consecuencias. Vota Ratzinger, en cambio, por mantener explícitamente la excomunión. Después de la promulgación del Código de Derecho Canónico de 1983, en ese mismo año, el 26 de noviembre, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó una declaración con la firma del prefecto, cardenal Ratzinger, ahora prefecto, en la que se reafirma el juicio negativo de la Iglesia sobre la masonería y la prohibición de inscribirse, además de recordar que quienes lo hacen están en pecado grave y no pueden acceder a la Santa Comunión por orden del Papa Juan Pablo II. Estaba bien pensado eso de poner en el mismo plano la masonería y los comunistas, especialmente ante un Papa que venía de un país comunista y que estaba especialmente sensibilizado por el tema. Retornemos ahora al texto del teólogo Julio Membiel, que se interroga acerca de la posible condición gnóstica de la teología del Karl Rahner. Así empezamos. Ratzinger advirtió que hay una connivencia entre la cultura moderna y la masonería. Bueno, aquí se ve un ejemplo claro. Ha sido subrayada la consonancia entre la ideología masónica y la de ciertos teólogos, como el jesuita Rahner. Recordemos, entre paréntesis, que parecen existir en todas las grandes órdenes religiosas quienes, al menos objetivamente, tal vez por liviandad, como dice Ratzinger, favorecen la difusión de la cultura agnóstico-iluminista de matriz masónica. El mismo tomismo es susceptible de influjo masónico, especialmente según ciertas versiones contemporáneas que lo deforman. Se puede consultar sobre esto el artículo de Luigi Troisi, Tomismo, en el diccionario titulado Masonería Universale, un diccionario italiano, hecho por un masón. Entonces, se subrayó la consonancia entre la ideología masónica y la del jesuita Rahner. Esto se puede encontrar en un estudio que citaré. Aunque habría que agregar, y con mayor razón,
otro teólogo tan influyente hoy en el pensamiento y la vida de los católicos como Hans Urs von Balthasar, ex jesuita, especialmente por cuanto concierne el último periodo de su producción intelectual. Antes no aparecía tan claro, incluso Membiel lo cita contra Rahner. Falta todavía un estudio científico como el emprendido por el padre Ciano respecto de Rahner y la masonería. Y así lo consideran todavía hoy. Membiel todavía consideraba a Balthasar como defensor de la ortodoxia frente a Rahner, y así lo consideran todavía hoy muchos. Esa consonancia tiene su punto de apoyo principal en la fundamentación filosófica y cultural de tipo idealista, sea en Rahner como en Balthasar, como he demostrado en otros estudios referidos al teólogo alemán y al teólogo suizo. El de Rahner se llama Hegel y Heidegger, prodromi filosofici del pensiero teologico di Karl Rahner. En ese convenio que hicieron los franciscanos de la Inmaculada en Firenze. Y el otro se llama Inferno vuoto, infierno vacío, un confronto con la infernología de Hans Urs von Balthasar. Una confrontación con la infernología de Hans Urs von Balthasar. Pues ahí estos, en Firenze también, en Florencia, me pidieron que hable sobre Balthasar, porque el tema era el infierno. Y yo hablé sobre el infierno en Balthasar, que es un tema difícil. Está publicado ahí. En su artículo que lleva por título Teólogo católico gnóstico, Rahner, el padre Julio Membiel reporta la conclusión del dominico Michel Gerard de Lorient, quien afirma que la inspiración de la teología de Rahner es, cito, la antigua y siempre renovada inspiración de la gnosis. El hombre que se va convirtiendo evolutivamente hacia la fuerza divina que lo habita. Es la medida de todas las cosas, incluso la medida del misterio de Dios. En este sentido, expresa el teólogo argentino Luis María Rodrigo Ebert en la conclusión de su espléndida tesis de doctorado sobre Rahner. En realidad, Rahner abajó la gracia al orden de la naturaleza, declarando el carácter sobrenatural de la aspiración humana por la beatitud. Con esto, él creyó poder convencer al hombre contemporáneo que aún sin saberlo temáticamente, él tiene una existencia cristiana. El misterio de Dios no provendría así del más allá del hombre, sino de su propia interioridad ya divinizada. Afirmando que la gracia es siempre y solamente la substancia increada de Dios, Rahner llegó a reducir toda comunicación de la vida trinitaria al tipo de la unión hipostática, ya reinterpretada por él. El hombre sería por esencia un oyente del verbo revelándose en la esencia humana que va de la nada, por creación, hacia la asunción. Esto está en la conclusión del padre Rodrigo Ebert, que está ahora en la Congregación para la Doctrina de la Fe, desde la época del cardenal Ratzinger. Es curioso que el cardenal Ratzinger advirtió el peligro de Rahner, pero el de Balthasar no. El eminente masonólogo italiano, padre Paolo Ciano, por su lado, publicó un estudio muy detallado acerca de los aspectos afines en Rahner a la concepción finalmente gnóstica de la secta masónica y de su cultura circundante. Esto se encuentra en el siguiente artículo, un nuovo approccio storico ermeneutico, il pensiero di Karl Rahner e la cultura masónica a confronto.
Un nuevo acercamiento histórico hermenéutico, el pensamiento de Karl Rahner y la cultura masónica en confrontación o en comparación. En el volumen publicado a raíz de ese congreso sobre Rahner de Firenze. Que ahí explícitamente Ciano, que es doctor en historia por la Universidad Gregoriana, estudió todo muy científicamente, tiene varios libros sobre la masonería. Es muy serio, no dice nada, y además es muy actualizado, estudia todos los sitios de internet de la masonería. No dice nada que no esté fundamentado. En su artículo, que está en este volumen, encontramos un estudio muy detallado de los aspectos afines en Rahner a la concepción finalmente gnóstica de la secta masónica y de su cultura circundante. Encontramos algunos puntos dignos de mención. Primero, en la enciclopedia teológica Sacramentum Mundi, dirigida por Rahner, el artículo referido a la masonería fue encargado a un futuro masón de la Grande Loge Nationale Française, Alec Melor, quien sostiene la tesis de la perfecta compatibilidad entre la masonería y la Iglesia Católica. Eso está en la enciclopedia de Rahner y Sacramentum Mundi. Este hizo el artículo y al año siguiente entró oficialmente en la logia. Además en esta, que es la más laicista. Segundo punto. Afinidad entre el subjetivismo filosófico-teológico en Rahner y la masonería. Tercero, así como Rahner da prioridad a lo preconceptual atemático, a priori, los masones prefieren la transmisión de su tradición mediante la experiencia conceptual del ritual y del simbolismo. A esto hay que prestar mucha atención, porque cuando los masones copan, las universidades, incluso católicas, hacen lo mismo. Producen una multiplicación de normas y un derecho que no sigue las normas. Un derecho iniciático que corresponde a una jerarquía paralela, que gobierna de otro modo y tiene el gobierno real, que es una reproducción de lo que hacen en la logia y de la proyección de la logia hacia afuera. Cuarto punto. La exaltación rahneriana de la muerte encuentra una interesante analogía en la cultura masónica. Quinto, influjo en Rahner de la lógica de la contradicción que no es solamente hegeliana, sino propia de la cábala hebrea, de la alquimia esotérica, el hermetismo egipcio y de la gnosis esotérica, y también de la praxis de la masonería. Sexto, analogía entre la teología trinitaria cuasi modalista de Rahner y el pensamiento masónico. Séptimo, consonancia en el juicio moral acerca de la homosexualidad. Octavo, amigos de Rahner cercanos a la masonería. Por eso el autor concluye: su pensamiento filosófico y teológico comparte mucho con la mentalidad masónica, la cual es agnóstico racionalista hacia los dogmas católicos e inmanentista hacia lo divino. Finalmente, su filosofía y su teología son propedéuticas y cercanas al pensar y al sentir masónicos. Ciano dice que probablemente Rahner no era masón, pero sí masónico, que en el fondo es más importante, porque lo más importante es el influjo cultural.
Ahora, si los masones le acercaron amigos, no se puede saber, incluyendo la amiga que tenía, que era muy rara. En la conclusión de su estudio sobre la naturaleza y la finalidad de la masonería, en los documentos de la Iglesia desde 1738 hasta 1917, Mosés Hardy señala que la masonería es vehículo de naturalismo, de racionalismo y escepticismo. Y estos conceptos llevan inevitablemente al indiferentismo religioso. Niega la gracia y la revelación, la verdad absoluta y los dogmas de fe, proponiendo el relativismo organizado y un camino de perfección del hombre que no solo es independiente de Dios, sino que incluso lo supera a Dios. La masonería finalmente induce a la práctica del laicismo, es decir, mira a una laicización de la sociedad que la vuelva independiente de Jesucristo y de su Iglesia, privándola así de los beneficios de la redención. Esto está publicado en las actas de un congreso que se hizo hace poco tiempo, creo 2008, en la Facoltà Teologica da San Bonaventura Seraficum de Roma. Está la revista. 2008. Es evidente la consonancia, para usar la palabra de Ratzinger, entre la naturaleza de ciertos tipos de teología influidas por el idealismo de la filosofía moderna y esta visión. Por eso es oportuna la referencia que el mismo autor, Hardy, en ese volumen, hace a las palabras de San Pío X en el motu proprio Doctoris Angelici. Deben ser santamente e inviolablemente conservados los principios de la filosofía establecidos por el Aquinate, con los cuales se obtiene tal ciencia de las cosas creadas que concuerda en modo admirable con la fe. En efecto, una vez privada la verdad católica de esta potente protección, se pedirá en vano ayuda a la filosofía cuyos principios son comunes con los errores del materialismo, del monismo, del panteísmo, del socialismo y de los varios modernismos. Recordemos que San Pío X, proféticamente en el motu proprio Doctoris Angelici, el mismo donde está este texto, había dicho que cuando los estudiantes de teología no sigan más a Santo Tomás, ni siquiera van a entender lo que leen. Incluso cuando lean el magisterio de la Iglesia. Y eso ya se cumplió a nivel universal, con gloriosas excepciones. Podemos concluir diciendo con el padre Ciano: la cultura esotérico-masónica, a través de su modo de operar, a través de su simbolismo y su ritualidad, a través de sus exponentes, manifiesta exactamente la actitud condenada por el Papa Ratzinger: considerar como necesario para el bien y para el todo lo que nosotros católicos llamamos mal. La cultura esotérico-masónica impulsa al hombre a acoger perennemente la seducción de Lucifer, el cual no da sino dolor e infelicidad. La cultura y la ética de la muerte, aborto, anticoncepción, homosexualidad militante, pornografía, encuentran justificación ideológica en el terreno del gnosticismo antiguo y moderno, que rechaza al Dios de la creación, al Dios de los dogmas. Frente a los escenarios de la cultura de la muerte, alcemos los ojos a la verdadera esplendente estrella de la mañana, que es la Inmaculada Concepción, María Santísima, que el Papa Ratzinger, en la homilía citada, define como la viviente casa de Dios, el Israel Santo. Ella nos librará siempre de la siniestra unión, concluyo, entre la mística de la muerte y el racionalismo legalista, hipócrita y farisaico y sin caridad que caracteriza la cultura que nos rodea. Y los dejo por